Y claro, entonces como le decía, la psicología que tenemos ahora es mucho más compleja. Hay diversos campos de especialización en la psicología. Si bien podemos tener grandes campos de acción laboral, como es el psicólogo clínico, educativo, organizacional, pero ya en cada área se han ido aperturando también diversos campos ya de desarrollo, ¿no? Dentro de lo que es la psicología. Y obviamente también ya estamos viviendo una etapa social, cultural, histórica, muy distinta a los inicios de la psicología, y por lo tanto eso involucra también tener en cuenta que nuevas exigencias están apareciendo para el psicólogo, ¿no? En el campo, por ejemplo, de la estadística, en el campo de la matemática, en el campo de la inteligencia artificial, en el campo de la programación, en el campo de la neurociencia, en el campo también de los problemas sociales o conflictos sociales que existen, y por lo tanto eso involucra ver también el amplio panorama, ¿no? El amplio panorama que tiene la psicología en la actualidad. Por eso yo les decía que si bien es cierto, eh, producto de la renovación científica, tecnológica, puede haber algunas áreas del conocimiento o algunas áreas profesionales o técnicas que van a quedar desfasadas, pero la psicología va a seguir siendo esa ciencia que se ocupa justamente de poder problematizar, investigar, indagar, actuar sobre lo que es el ser humano, ¿no? Entonces, eso es un elemento también muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta en relación hacia dónde vamos, ¿no? Ahora, va a ser importante también ver hacia dónde va la psicología en el Perú, porque si bien a escala mundial encontramos muchos desarrollos en diversas áreas, pero también sería ver ya en nuestro campo más inmediato hacia dónde va, ¿no? Ahora también, producto de esta pandemia, ya los recursos virtuales, digitales, han aperturado mayores redes de comunicación entre psicólogos de diversas partes del mundo, ¿no? Entonces, eso también apertura otros niveles de desarrollo para la psicología, ¿no? Y también la importancia de estudiar la historia de la psicología como una herramienta siempre contextual, siempre situacional. Si yo voy a abordar el problema, por ejemplo, de la ansiedad, ¿no? ¿Cuál ha sido, como se dice en investigación, el estado del arte, ¿no? ¿Cuál han sido los estudios que han, digamos, históricamente se han desarrollado o se han dado para comprender la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Si hablamos también de repente del aprendizaje, ¿no? También en la historia de la psicología, cómo ha sido el tratamiento a partir de las diversas escuelas, a partir de los diversos sistemas, cómo ha sido también ese tratamiento acerca de diversos problemas, ¿no? Inclusive, ¿no? Habrá una historia, como vimos la semana pasada, de la psicología evolutiva, habrá una historia de la psicología clínica, de la psicología organizacional, antes se llamaba psicología industrial, muy antes se llamaba psicología del trabajo, y así, ¿no? Cada cambio en el nombre también obedece a ciertas condiciones históricas que van también apareciendo, ¿no? Y obviamente también el mundo en el cual nos situamos es un mundo bastante complejo, con bastantes retos, bastantes desafíos, con bastante necesidad, ¿no? De poder tener una actuación, digamos, también más articulada entre los seres humanos, ¿no?
dado que tenemos problemas comunes, entonces la idea sería cómo articular los esfuerzos humanos. Y ahí la psicología como ciencia puede servir como una especie de bisagra, ¿no? En cada país, en cada región, y es importante también ver, ¿no? Frente a macro problemas que existen en la sociedad, cómo la psicología también puede abordar esos puntos, ¿no? Eh, y luego, bueno, también hemos visto, siempre hay, digamos, este hecho de ver, digamos, la raíz etimológica de la palabra psicología, ¿no? Y esta raíz obviamente también tiene que ver con la forma como en un momento del desarrollo del conocimiento se concibió la psicología, ¿no? Y cómo se concibió también esta denominación como ciencia o tratado acerca del alma, ¿no? ¿Qué se entendía ciencia por los griegos? Es una cosa muy distinta a la actualidad. ¿Qué se entendía alma en los griegos, ¿no? Es muy distinta también a la que se tiene en la actualidad, ¿no? Entonces son aspectos que obviamente van a ser también materia de, digamos, de poder desarrollarlo en el transcurso de las clases, ¿no? Y obviamente pues tenemos todo este proceso, ¿no? Que ha venido desarrollando ya como psicología científica a partir del laboratorio que funda en la Universidad de Leipzig, Wilhelm Wundt, ¿no? Wilhelm Wundt, que venía también desde un pasado, desde la física o desde la fisiología, trata de encontrar como una especie de mixtura, ¿no? Una especie de, digamos, de engranaje entre los fenómenos físicos y los fenómenos fisiológicos, ¿no? Y que trata de comprobarlo a través de diversas experiencias a nivel del laboratorio, ¿no? Entonces tenemos este aspecto. Ebbinghaus también nos hacía recordar cómo, si bien es cierto, la historia de la psicología es corta como ciencia, pero como conocimiento, como problema que siempre ha preocupado al ser humano, como también a distintos intelectuales, investigadores, tiene un largo pasado, ¿no? Y por lo tanto eso involucra un poco proyectar ese elemento, ¿no? Veíamos también, estoy retomando así elementos que hemos visto la semana pasada, habíamos visto que podríamos ver tres grandes temáticas, ¿no? En cuanto al objeto de estudio, ¿no? Considerarlo como ciencia o tratado del alma en un momento, luego la ciencia de los fenómenos psíquicos o la ciencia de la conciencia, o en un momento también la ciencia de la conducta, ¿no? Y obviamente esto remite un poco también a las reflexiones que hay, y vamos a ver el día de hoy también ello, con respecto a cómo el alma era considerada como ese soplo vital, ¿no? Esa energía que dinamiza los distintos procesos corporales, materiales, ¿no? Pero obviamente la idea de alma que tienen los griegos es muy distinta a la idea del alma, que también la desarrollan o la problematizan, ya desde concepciones religiosas, ya sea judías o ya sea también cristianas, ¿no? Ya es muy diferente esas concepciones. Y también en un momento se va a concebir que justamente el aspecto diferencial, ya como ciencia, es como de repente la psicología debe abocarse a la actividad espiritual interna, ¿no? Y para ello, Wilhelm Wundt diseña un método, ¿no? Que es la introspección, es decir, la capacidad para poder nosotros mismos explorar las vivencias subjetivas, psicológicas, internas, por ejemplo. Pero eso también tiene, pues, limitaciones, ¿no? Limitaciones. Luego hay un momento, si lo psíquico, la conciencia, remite a procesos subjetivos, vivencias muy particulares,
En cambio, la conducta es lo que observamos, es lo que vemos, es el accionar y un conjunto de movimientos que realiza una persona, ¿no? Entonces, eso sería llamado por una escuela psicológica como es el conductismo, como lo objetivo, ¿no? Entonces, la conducta sería el punto de partida y también la esencia del estudio en la psicología, ¿no? Y eso también, obviamente, genera dificultades, ¿no? Y también otro elemento más es el tema de la historicidad en la psicología, ¿no? Cómo entender que todo fenómeno psicológico, todo tema que vayamos a abordar en nuestra práctica profesional, debe abordarse también en su desarrollo histórico, ¿no? En su desarrollo histórico. Y por tanto, por ejemplo, actualmente se está debatiendo mucho, y han visto seguro ustedes las marchas que ha habido, de padres de familia que ya piden que hayan clases semipresenciales, ¿no? Creo que ha habido una marcha el fin de semana último, y obviamente eso también diríamos, ¿no? Actualmente ha habido una afectación todavía no muy mapeada, digamos, de forma precisa, pero se sabe que hay una afectación en los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Pero si nosotros nos quedamos solamente con lo coyuntural y no vemos lo histórico, bueno, este problema de no desarrollo completo, ¿no? Total de aprendizaje de los estudiantes no es solamente por la pandemia, ¿no? Ya ustedes saben que el Perú hace buena parte de años participa de estas pruebas llamadas las pruebas PISA, ¿no? Que miden los aspectos de matemática, comprensión lectora y ciencias, ¿no? Y todavía tenemos puntajes muy bajos, ¿no? Y ahí vemos de repente los resultados en la cual de un 100% de estudiantes, solamente el 20% comprende, ¿no? Y el otro restante no está comprendiendo bien o no comprende nada, ¿no? Entonces, no son por eso, si no se ve la historicidad de un problema, de una situación, no vamos a poder abordarlo también de manera adecuada, ¿no? Entonces, por eso es importante también en nuestra práctica profesional, inclusive, ¿no? Hasta en el lugar que vayamos a trabajar, y cómo así se trabaja en este lugar, cómo se ha venido a trabajar, cuál es la historia, ¿no? De cómo se viene abordando los problemas. Eso es tener un enfoque basado en la historicidad, ¿no? Y también, bueno, ha habido este tema de la idea de existencia del alma, y ha habido todo un conjunto de problematizaciones por el lado filosófico, por el lado psicológico, por el lado también religioso, teológico, y definitivamente es un elemento, ¿no? Que, digamos, ¿no? Tenemos que también siempre situar desde qué enfoque se está hablando, ¿no? Si se está hablando desde un enfoque más científico y por lo tanto la idea es entender al alma como ese elemento que dinamiza al ser humano, y ya, bueno, esos elementos que tienen que ver con que, digamos, hay una especie de ente incorpóreo, abstracto, que, digamos, cuando uno muere, sale del cuerpo y se va a migrar, eso ya es otro enfoque acerca del alma, pero, digamos, siempre ha sido, digamos, una problematización, ¿no? Establecer lo que es la idea acerca del alma, ¿no? Ahora, desde la psicología, asumimos, ¿no? Ahora, ya en esos tiempos, ya no tanto el concepto alma, ¿no? Sino asumimos ya el concepto de procesos psíquicos, el concepto de conciencia, como elementos que me permiten hablar de la existencia de una subjetividad individual, de una subjetividad que históricamente también el sujeto va desarrollando en su proceso social, pero sí hablamos también de esos elementos que están presentes, ¿no?
Y bueno, también habíamos visto la concepción dualista en torno al hombre, y es una concepción que, digamos, de alguna u otra forma ha influenciado mucho en la psicología, ¿no? Concebir al ser humano como un ente, digamos, en la cual hay una parte corporal, material, ¿no? Y hay una parte, digamos, espiritual, ¿no? Espiritual. Y como que la forma como se ha concebido eso generalmente es como una especie eh, de separación, ¿no? De dos entidades que coexisten en uno solo, ¿no? Entonces, eso ha sido, digamos, la presencia de la concepción dualista, ¿no? Cosa que también ahora eso ha sido sometido ya a partir de diversas investigaciones en psicología, en antropología, en neurociencias, ya ha sido sometido también a mayor rigor en cuanto a qué tanto es de cierto esa concepción, ¿no? Y por lo tanto, una forma de este dualismo, de este concebir al ser humano como una especie de un ser escindido, de un ser partido, ¿no? También llega depende cuando veamos psicoanálisis, lo vamos a ver más profundamente, cuando Freud también propone, ¿no? La idea de inconsciente y consciente, ¿no? Cuando propone que hay instintos, ¿no? Como también propone que hay elementos reprimidos en el inconsciente, ¿no? Entonces, y la idea de que a pesar de que ha habido una evolución en el ser humano, a pesar de ello, el ser humano todavía mantiene pautas o comportamientos instintivos, ¿no? Que serían obviamente de naturaleza inconsciente, ¿no? Entonces, estos dos elementos también es otro ejemplo de la presencia de este dualismo en la psicología, ¿no? Y luego también decíamos a esta visión dualista de considerar al ser humano como un ser escindido, como un ser separado, por un lado es cuerpo, por un lado es espíritu o conciencia o inconsciencia, como diría Freud, también tenemos una concepción monista, ¿no? Una concepción monista. Es una concepción que establece que solamente un aspecto es importante, ¿no? Y hay un monismo que se puede catalogar como mecanicista, es decir, considerar que, digamos, de repente ya lo corporal determina lo psíquico, ¿no? Determina lo psíquico, y por lo tanto un intento fue, de alguna u otra forma, esta disciplina que ya ha quedado totalmente, digamos, dejada de lado, solamente quedado para efectos históricos, lo que fue la frenología, ¿no? Ese intento de mapear, ¿no? Mapear el cráneo, el cerebro humano, y establecer, como ustedes pueden ver en la imagen, diversos números, ¿no? Números, y cada número correspondía a una región del cerebro, y a su vez esa región del cerebro comandaba algún aspecto psíquico de la conciencia, ¿no? Eso ya, bueno, se puede entender desde una, depende desde un conocimiento que tenía muchas limitaciones tecnológicas, ¿no? Pero en la actualidad que ya tenemos, digamos, instrumentos de exploración cerebral tan sofisticados, ya no podemos entender esa forma, ¿no? Ya el ser humano inclusive ha ido hasta los niveles bioquímicos de la actividad neuronal, ¿no? Es decir, ya tenemos inclusive cuáles son los distintos neurotransmisores que, digamos, participan cuando hay procesos de excitación cerebral o cuando hay procesos de inhibición cerebral, ¿no? Entonces, esto correspondió a un momento del desarrollo histórico de la ciencia, fines del siglo XIX, pero fue un intento de considerar que es lo corporal, es decir, un solo elemento, es lo corporal lo que determina,
lo psíquico, ¿no? Cosa, reitero, que en la actualidad ya esto ya no resiste las evidencias y las investigaciones que en los últimos 30 o 40 años se han hecho en neurociencias y en psicología, ¿no? Y también vimos la concepción monista dialéctica, que más bien va a establecer ya con el apoyo de las evidencias, digamos ya científicas, desde diversos campos, ¿no? Las ciencias naturales, las ciencias sociales, las ciencias neurológicas, ya establecer que el ser humano, primero, es una unidad. El ser humano actúa como una unidad. Pero obviamente hay elementos que son, digamos, corporales, materiales, pero también hay elementos subjetivos. Pero eso involucra no una separación, no significa una división, ¿no? Sino por el contrario, ambos elementos están muy implicados y ambos digamos, se influyen mutuamente, ¿no? Y ahí viene justamente todo lo que hay, los estudios, lo que ha venido a llamarse como la psiconeuroinmunología, ¿no? Es decir, también cómo, digamos, el estado psicológico de una persona, cómo puede favorecer, digamos, que, digamos, de alguna u otra forma, decaiga menos en enfermedad y por lo tanto involucre un buen nivel de, de elementos defensores, como son los anticuerpos, ¿no? Es decir, estar, digamos, no solamente por la cuestión que comemos, ¿no? Sino también por la cuestión ya psíquica, ¿no? Una persona que está estable, una persona que lleva un nivel de vida, todos, digamos, hay una complejidad, pero, digamos, puede establecer niveles adecuados de organización. Eso puede conllevar también a que sus niveles de enfermedad disminuyan, sus niveles de protección frente a enfermedades aumenten, y justamente en esta pandemia del COVID-19, un elemento importante, digamos, ha sido ese elemento, digamos, psicológico, ¿no? No solamente ha sido la cuestión de darle oxígeno, de darle de repente un conjunto de terapias médicas o medicamentos, sino también el aspecto del apoyo familiar, el aspecto de que el ser humano se ha sentido, digamos, con ese elemento acompañado en un proceso de enfermedad tan complejo que ha representado para algunas personas y algunas familias este proceso, ¿no? Entonces ahí, digamos, vemos ya este elemento de la unidad, ¿no? Esta relación dialéctica, porque obviamente, digamos, las células que componen nuestros diversos sistemas o aparatos de nuestro cuerpo tienen un origen y también lo subjetivo tiene otro origen, pero ambos están, digamos, muy relacionados, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo subjetivo, estamos hablando de la personalidad, la conciencia, los procesos psíquicos, ¿no? Y cada uno de estos elementos también tiene pues su especificidad, ¿no? Y nos quedamos aquí, ¿no? Hasta aquí habíamos llegado, ¿no? Aquí nos detuvimos, ¿no? La semana pasada. No sé si hasta ahí, de repente, he hecho, tratado de ser un poquito breve, tratando de recordar los temas que habíamos visto. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta, alguna pregunta, alguna participación. ¿Alguna consulta, alguna pregunta?
Muy bien. A ver, quiero ver por acá un ratito. Evelyn Preciado se encuentra. Evelyn Preciado. ¿Puede encender su micro, por favor? Sí. ¿Puedes encender tu micro, por favor? Listo, profesor, ya enchufa el micro, porque no, mi laptop no tiene micrófono incorporado. Ah, perdón, no te escucho bien. ¿Aló, aló? Sí. Sí, le acabo de enchufar la conexión porque la máquina no tiene micro incorporado. Ah, ya, ya. Sí, quería saber, ¿has escuchado sobre el término epistemología? ¿Qué es para ti la epistemología? Eh, yo tengo la idea de que es como por ejemplo, la explicación de algún tema, de un tema relacionado a como la abreviatura, ¿no? ¿Qué es lo que significa cada parte de la palabra, ¿no? Los Ya, ya. prefijos, algo así. Ajá, ya, Ujú, muy bien, gracias. ujú. Ya, a ver, Elsa Yarleque. Profesor, buenas noches. Sí, para ti, ¿has escuchado qué es la epistemología, de qué trata? Viene a ser el origen, ¿no? Que cuenta de la psicología. Bueno, eso es lo que entiendo, profesor. Ya, ¿en qué términos el origen de la psicología? Eh, bueno, desde de muchos años, siglos y no recuerdo. Pero algo así leí, profesor. Bueno, el comentario que me impuse, ¿no? De que había bastante controversia referente a la psicología, si era ciencia o no. Ya, Eh, También, bueno, lo que entendí es que, bueno, la psicología en sí, pues no es una ciencia tan madura en sí, porque hay bastante, pues, controversia referente a lo que se explica en sí, pues, la psicología, profesor, porque, bueno, yo he estado leyendo un poco de eso de Platón y también con Sócrates, que usted dejó ahí, creo, en la clase, que ujú, también me llamó mucho la atención y que creo que todos conocemos, ¿no? De solo sé que nada sé, algo de ujú, esa palabra, entonces eh, eso me llama mucho la atención referente, profesor, a que a veces pensamos o actuamos de diferente manera, pero no concuerda con lo que hablamos, ¿no? No sé si me entiende, profesor, o sea, así decimos ujú. una cosa y estamos en otra forma, ¿no? Ya, No sé, profesor, ya, muy ¿qué bien, estoy? gracias, gracias. Gianfranco Ya. Mesa. Sí, profesor. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Has escuchado sobre epistemología? ¿Qué es? ¿De qué trata? Muy poco, profesor. Ya, a ver, vamos a ver, ¿ya? Un ratito. Gracias, gracias por... Ya. A ver, entonces, cuando hablamos de la epistemología, estamos hablando de una disciplina que se desarrolla al interior de la filosofía, ¿ya? Entonces, la filosofía es un conocimiento y al interior tiene diversas formas de abordar sus problemas, ¿no? Uno de ellos es la epistemología. Entonces, tenemos por acá, ¿alguien lo puede leer, por favor? Sí, profesor, yo. Adelante. Buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros todos. El tema es situación epistemológica de la psicología. La epistemología
es la disciplina fisiológica que estudia la validez del conocimiento científico, su rigurosidad, la estructura lógica de sus teorías, los métodos en su investigación, hacer epistemología de la psicología, es examinar cómo esta ciencia estudia su objetivo para producir conocimiento científico. Por esta razón, la epistemología no solo le sirve al filósofo, sino también al científico, en este caso al psicólogo, que está en las iniciales Morales 2019. Sí, entonces aquí nos debe quedar claro algo. Cuando hablamos de epistemología, estamos hablando de una disciplina filosófica. ¿De qué se encarga? ¿De qué se encarga? De Profesor, estudiar... Sí. Podría ser también esto, no sé, para mi parecer, que estudia los principios fundamentales, las extensiones, el método del conocimiento humano. Sí, eso justo, a ver, vamos a diferenciarlo, ¿ya? Gracias, gracias. Ya, profesor. Entonces, como decía, estamos hablando de una disciplina que estudia, digamos, para decirlo en pocas palabras, estudia a las ciencias. A las ciencias. Y entre las ciencias puede estar la sociología, la psicología, digamos, puede estar la biología, la química, la física, etcétera, ¿no? Entonces, la epistemología es una reflexión filosófica acerca de las ciencias, ¿correcto? Ahora, cuando hablamos ya del conocimiento en general, ¿no? El conocimiento en general, esa es otra disciplina filosófica. ¿Cómo se llama? Eso se llama ya nociología. Nocio o gnosis es conocimiento, logos es estudio o tratado, ¿no? Tratado acerca del conocimiento. Pero, reitero, cuando la filosofía ya se limita a estudiar el saber científico, y solo el saber científico, está haciendo epistemología. Ahora, los filósofos harán epistemología, como le decía, de la física, de la química, de la biología, de la matemática, de la sociología, de la economía. Harán epistemología, por tanto, también de la psicología. ¿Y qué significa hacer epistemología en la psicología? ¿Qué significa? Significa que el filósofo va a tratar, tú dices que eres ciencia, ya, yo voy a examinar si verdaderamente cumples con los requisitos para hacer ciencia, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer, tú estás manejando un auto acá por la avenida Retablo, en Comas, y un policía te para. ¿Qué te pide el policía cuando te detiene? ¿Qué te pide? Tus documentos. Ya. ¿Y qué documentos tendrías que presentarles al policía? El brevete y el SOAT. El SOAT, la licencia de conducir, ¿cierto? Ajá. Tarjeta de propiedad. Tarjeta de propiedad, ¿cierto? ¿No? Entonces, algo así, ¿no? Es como que el epistemólogo, la epistemología, es como el policía de tránsito, ¿no? Allá. Tú eres, te llamas psicología. A ver, muéstrame tu papel. ¿Tienes objeto de estudio? ¿Tienes métodos? ¿Tienes leyes o principios que fundamentan tu ciencia? ¿Cómo así estableces la validez de tus conocimientos? ¿Cómo así estableces el objeto de estudio para tu disciplina? Algo así, ¿no? Entonces, la epistemología es como alguien que te pide tus documentos, ya, dame tu DNI, dame tu brevete, dame tu tarjeta de propiedad, dame tu SOA, ¿no? Y inclusive te empieza a ver, ¿no? Porque hay algunos policías que están ahí con su, digamos que alimenten, ya tú tienes una papeleta, ¿no? ¿No? Una papeleta, no has pagado, ¿no? Debes, o ve el SOA, ¿no? Pero ya está vencido tu SOA, ¿no? Algo así. En el caso de la epistemología, el filósofo va a poner
en examen va a poner, digamos, en cuestión, ¿no? En cuestión a la psicología. Y por lo tanto va a examinar cuáles son, digamos, los problemas que existen en torno al objeto o a los objetos de estudio que propone la psicología. ¿Cuáles son, digamos, la rigurosidad de los métodos que utiliza la psicología? Por ejemplo, la observación, la experimentación, el método de la entrevista, de los test psicológicos, ¿no? Esos elementos. Y si los conocimientos por los cuales llega el psicólogo en su relación con las personas son conocimientos válidos, son conocimientos que ya son regularidades, es decir, son leyes, o son conocimientos accidentales, contingentes. Entonces, allí estamos haciendo epistemología de la psicología, ¿correcto? Pero también la filosofía hará epistemología de la física, epistemología de la química, de la biología, de la matemática y así, ¿no? De todo el saber científico. Todo el saber científico. Muy bien, y existen preguntas epistemológicas, ¿no? Es como decir, como el policía de tránsito. A ver, ¿tiene SOAT? A ver, le pregunta, ¿no? A la psicología. ¿Cuál es la estructura lógica de una teoría científica? Es decir, ¿cuál es la estructura lógica de las teorías científicas que propone la psicología para explicar la realidad psicológica? Habría que ver, y ahí puede ser sometido a crítica. ¿Es realmente una teoría científica el psicoanálisis? ¿Es realmente una teoría científica el conductismo? ¿Es realmente una teoría científica el humanismo, el cognitivismo? ¿Guardan una estructura lógica de tal forma que conlleva a ese conocimiento? Y también, ¿en qué casos en la psicología decimos que en un enunciado científico es objetivo y o verdadero, ¿no? Ahora, las ciencias progresan, la psicología ha progresado, la psicología ha avanzado en la comprensión de la subjetividad humana, y también cómo se produce el paso de una teoría a otra, cómo se produce el paso de una vieja teoría a una nueva teoría, ¿no? Esas son preguntas, así como el policía haría preguntas a la persona que está manejando, algo así hace el epistemólogo a la psicología, ¿no? Y tenemos aquí la ciencia, ¿no? Sabemos que es un conocimiento crítico acerca de la realidad que estudia, ¿no? Un conocimiento que aspira a una universalidad, no siempre la alcanza, porque siempre está en constante desarrollo, en constante cambio. Un conocimiento fundamentado a nivel racional y empírico, a nivel de evidencias, a nivel de investigaciones, a nivel también de fundamentos teóricos que se apoyan en evidencias. Implica un conocimiento que se realiza con el concurso de métodos y técnicas según el campo de acción. Es sistemático, es decir, está organizado, está ordenado. Hay un todo de conocimientos articulados que da una idea de sistema científico, ¿no? También tiene un lenguaje preciso. Nosotros, como estudiantes que nos estamos formando para ser futuros profesionales en la psicología, también tenemos que ya usar la jerga profesional de los psicólogos, ¿no? Así como los médicos utilizan su jerga, los químicos utilizarán su jerga, los astrónomos usarán su jerga, los biólogos también lo mismo, ¿no? Entonces eso involucra que también cada ciencia va estableciendo todo un conjunto de conceptos que ya denotan elementos propios de su ciencia, ¿no? Y también la ciencia responde a necesidades sociales. Nos preguntamos, ¿no? 1879, fundación del primer laboratorio
de Psicología en la Universidad de Leipzig. ¿Qué necesidades sociales, históricas, tenía en ese momento el ser humano? Y ahora, 24 de agosto del 2021, ¿qué necesidades sociales e históricas tiene el ser humano? Obviamente no son las mismas, ¿no? Entonces la ciencia tiene que estar concatenada también a ese elemento, ¿no? Y también la ciencia tiene capacidad pues, de describir, es decir, caracterizar una situación, explicarla, dar razones, ir al porqué de las cosas, y también producir leyes, ¿no? Producir ya regularidades que expliquen los fenómenos. Entonces, eso es como, digamos, lo que es hacer ciencia. Y ser psicólogo es ser científico. No es solamente un ejercicio profesional. Es asumir también ya las leyes, las teorías, los postulados, los problemas que existen al interior de esta ciencia tan apasionante que es la ciencia psicológica, ¿no? Entonces, nosotros vemos estos elementos, ¿no? Y aquí tenemos una clasificación, ¿no? Una clasificación de la ciencia, en la cual podemos ver dos grandes grupos, ¿no? Las ciencias formales, que trabajan más con elementos abstractos, ideales, como es la matemática y la lógica, y las ciencias fácticas, que ya se basan en fenómenos reales y en la experiencia. Y a su vez, en las fácticas podemos ver dos grandes grupos, ¿no? Las ciencias naturales y las ciencias sociales. Y acá también, nuevamente, un problema. Hay psicólogos que consideran que la psicología es una ciencia natural. Hay psicólogos que consideran que la psicología es una ciencia social. Entonces son elementos que también han sido parte de esta problematización histórica que ha habido, ¿no? El conductismo considera que la psicología es una ciencia natural, ¿no? Porque la conducta es objetiva, la conducta no solamente se produce en el ser humano, también se produce en los animales, y la conducta también tiene como elemento algo, digamos, independientemente que no haya, que haya aprendizaje o socialización, el ser humano emite conducta, ¿no? Entonces es algo natural, ¿no? En cambio otros dirán, no, las conductas que son netamente humanas no se van a poder emitir si no hay una interacción social, si no hay una complejidad social, si no hay un sistema de relaciones humanas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, pero bueno, este autor ha colocado a la psicología como una ciencia social, pero ya les voy diciendo que eso también es parte de la problemática que ha habido en la discusión en relación a la ubicación de la psicología, ¿no? Si es una ciencia natural o es una ciencia social. Y también ya a partir de aquí podemos ver de forma general las etapas en el desarrollo histórico de la psicología, ¿no? Y bueno, generalmente se hablan de dos grandes bloques, ¿no? La etapa precientífica, antes ya del establecimiento de la psicología como ciencia, y ya la etapa científica, que ya tiene más o menos a la fecha 142 años, ¿no? Si hablamos que el punto de origen es 1879, ¿no? Estamos hablando de 142 años de aparición de la psicología como ciencia, pero como reflexión, como problematización, es bastante, por así decirlo, antigua esta problematización, ¿no? Muy bien. Ahí se ve, por favor. Solo líneas. Sí. Pero se ve la imagen, ¿no? Sí. Ya. Muy bien. Entonces, justo aquí queremos poner, digamos, como decía Ebbinghaus, ¿no? Una corta historia como ciencia, pero como conocimiento es un largo pasado, ¿no? Un largo pasado.
Y por lo tanto, tendríamos que, por aquí, remontarnos, más o menos así, ¿no? La psicología precientífica, ¿no? ¿Qué significa esto? Vamos a presentar algunos elementos para que ustedes vean ese largo pasado, ¿no? Que se concatena inclusive con ya con el origen de la humanidad, ¿no? Entonces, los historiadores suelen dividir la historia por etapas, ¿no? Grandes etapas, ¿no? La historia ya de la humanidad. Bueno, es una redundancia decir historia de la humanidad, porque bueno, pero bueno, lo usamos. Entonces tenemos un periodo que se llamó comunidad primitiva, ¿no? Comunidad primitiva, cuando hablamos ya del Homo sapiens sapiens, estamos hablando 30.000 años antes de Cristo hasta 10.000 años, ¿no? Es un periodo que dura entre 20.000 a 30.000 años, ¿no? 20.000 a 30.000 años. Es un periodo largo, ¿no? Porque, bueno, nosotros estamos ahorita en el 2021, ¿no? Imagínense, ¿no? Este periodo de la historia ha durado casi 30.000 años, ¿no? Imagínense, ¿no? Luego, las sociedades esclavistas, ¿no? De 10.000 antes de Cristo, cuando aparece ya los primeros vestigios de civilizaciones en Asia, en Egipto, ¿no? Mesopotamia, Caldea o Siria, hasta el siglo V después de Cristo, ¿no? Inclusive aquí podemos hablar cuál es esta sociedad antigua que está al norte de Lima, ¿cómo se llama? A ver, no me dejen mal, por favor. ¿Cuál es la sociedad antigua que está al norte de Lima? Caral. Caral, exactamente, ¿no? Caral creo que tiene 1700 o 1800 antes de Cristo, ¿no? Antes de Cristo. Y creo que es una de las sociedades más antiguas, creo que aquí en Latinoamérica. Entonces, ahí una pregunta, ¿cómo habrá sido la psicología en Caral, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo habrá sido, digamos, esos elementos psicológicos que se formaban en esa sociedad como Caral, por ejemplo, ¿no? Entonces, y luego, otra época en la humanidad ya son las sociedades feudales o colonizadas, ¿no? Que más o menos van, si uno lo pone en términos de tiempo, va desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo XVIII, XIX, ¿no? ¿Nosotros en qué siglo alcanzamos nuestra independencia? ¿Qué siglo? Este año cumplió el bicentenario, ¿no? Muy bien, entonces tenemos ahí tres grandes, estamos hablando así de grandes periodos de la humanidad, ¿no? Entonces, todavía aquí no hay psicólogos, ¿no? No hay psicólogos. Y por lo tanto, ¿qué había, no? ¿Qué elementos ya surgen que dan cuenta, y esto ya lo ha testimoniado la arqueología, la historia, a través también de la paleontología, acerca también de cómo de repente vivían las personas, los restos arqueológicos que han encontrado, las formas, cómo se organizaban las ciudades, ¿no? Entonces, son elementos que también no solamente nos permiten ver la forma social como eran, sino también ver la forma psicológica, ¿no? Porque a la forma social también hay que también ver la forma psicológica, ¿no? Y aquí podemos ver, a ver, empezando con la comunidad primitiva. ¿Qué veamos, no? Había ideas sobre la inmortalidad. Ya va apareciendo la idea sobre la inmortalidad. Es decir, cómo a partir de la vivencia concreta que una persona muere, ¿no? Que una persona desfallece, cómo se va configurando esas ideas. Las ideas sobre la vida, la fecundidad, la enfermedad, por ejemplo, ¿no? Y que todavía está en un plano bastante práctico, ¿no? Recuerden que en estos tiempos, por ejemplo,
¿quiénes simbolizaban la fecundidad? ¿Los varones o las mujeres? ¿Quiénes simbolizaban la fecundidad? ¿Los varones o las mujeres? Mujeres, ¿verdad? Claro, ¿no? Inclusive hay un conjunto han quedado cerámicas, ¿no? Que, digamos, en la cual se ve el cuerpo de la mujer con un cuerpo bastante, de repente, abultado, que daba esa idea de fecundidad, ¿no? Entonces, detrás, cuando ese ceramista o ese orfebre hizo esa cerámica, ¿cuál era su psicología, ¿no? ¿Qué quería simbolizar detrás, ¿no? Ahí vamos a encontrarnos rastros de la psicología, ¿no? Ya aparecen cultos, ideas religiosas, aparece también ya la vida en comunidad, ya sea nómade, es decir, que van cambiando de lugar, ¿no? Cambiando de lugar, ¿no? Según digamos, de repente la posibilidad de encontrar alimento, ¿no? Encontrar abrigo, o también un momento en el cual se hacen sedentarios, ¿no? Ya se asientan en un lugar y viven, ¿no? Y generan todo un conjunto de situaciones. También podemos ver aquí desarrollo de cualidades psíquicas conscientes para adaptarse a la naturaleza, es decir, el ser humano todavía está en un proceso en el cual tiene que adaptarse a las glaciaciones, ¿no? Supongo que ustedes habrán visto la era de hielo 1, 2 y 3, ¿no? Supongo, ¿no? ¿O no la han visto? ¿No han visto la era de hielo? Sí. La 1, profe, la 1 nomás. Claro, ¿no? Y bueno, claro, es una película animada, pero trata sobre un hecho concreto que ha ocurrido en la Tierra, ¿no? La glaciación que conllevó que buena parte de la Tierra, bueno, bajase las temperaturas, ¿no? Y eso conllevó, digamos, también a la extinción de muchas especies, ¿no? Pero también, digamos, la posibilidad que el ser humano, frente a esa cuestión natural, establezca mecanismos de adaptación, ¿no? Tenga que ser más inteligente, tenga que de repente ver cómo aprovisionarse de alimentos, de agua, de abrigo. Entonces son cualidades psíquicas que la misma exigencia de la naturaleza le va imponiendo, ¿no? Y a la vez también va transformando, ¿no? Ya con las pieles de los animales genera abrigo, carne, ¿no? Ya puede de repente no solamente cocinar la carne, ¿no? Con el fuego, sino también de repente descubre que la carne se puede salar, ¿no? Como hablamos acá, el charqui, y por lo tanto guardarlo durante un tiempo más prolongado, ¿no? Como previsión. Es decir, todos esos elementos son elementos que involucran cómo el ser humano ha afrontado esta situación de frente a las exigencias de la naturaleza, ¿no? Y por aquí tenemos también la fabricación de herramientas, de utensilios, expresiones artísticas, que también denotan ya una psicología de la creatividad, que denotan una psicología del pensamiento, que denotan también un determinado forma de sentir, de valoración, en todas esas expresiones, ¿no? Entonces, esto es en la comunidad primitiva. Ahora, las relaciones cambian. Según los historiadores, la comunidad primitiva es una etapa de la humanidad en la cual frente al poder de la naturaleza, los seres humanos vivían unidos, vivían en comunidad, ¿no? Eso no implicaba que no haya enfrentamientos, si lo había, ¿no? Pero, digamos, pero no había este nivel de separación entre los que más tienen y los que menos tienen, o los que más saben o los que menos saben, ¿no? Eso ya va a estar presente en una sociedad esclavista, ¿no? En una sociedad esclavista sí va a haber un grupo que va a dominar
toda una buena parte de la sociedad ejerce un nivel de control político, económico, cultural, religioso. Y por lo tanto, inclusive llega a tal punto que determinados miembros de la sociedad ya no son considerados seres humanos, ¿no? Sino son considerados como bestias o son considerados como herramientas de trabajo, ¿no? Y por lo tanto son esclavos, ¿no? Y la vida ya no les pertenece a ellos, sino les pertenece a sus amos, ¿no? Entonces se da un vínculo aquí social entre amo versus esclavo, ¿no? Entonces, en este contexto, justamente, ya un contexto más desarrollado, el ser humano ya para este momento ha creado muchas técnicas, ya ha creado la agricultura, ya siembra de una forma un poco más tecnificada para su momento histórico, ya puede tener, ya construye ciudades, ¿no? Ya hace un conjunto de herramientas, ¿no? Ya no solamente de piedras, sino también un momento de repente de bronce y luego un momento ya de hierro, ¿no? Entonces, todos esos son elementos de avance tecnológico, social que se va presentando, y eso conlleva también ya a un cambio, ¿no? Ya existen concepciones racionales acerca del alma. Aquí van a estar los griegos, que más adelante vamos a verlos. También ya se dan estudios naturalistas del hombre, ¿no? Es decir, recuerden qué fue, bueno, ustedes habrán visto estas películas que siempre tratan sobre los faraones, ¿no? Las momias, ¿no? Finalmente, ¿qué era una momia, ¿no? Eso implicaba que los egipcios o los médicos egipcios o las personas que se encargaban de estos servicios fúnebres tenían un conocimiento empírico acerca del cuerpo humano, acerca de cómo generar una conservación del cuerpo humano. Entonces ya empiezan estos estudios naturalistas acerca del hombre, sobre todo acerca de su anatomía. Ya hay evidencia que hay también, muchos ya empiezan a hacer disecciones, a explorar el cerebro, a explorar el tórax y abrir los órganos diversos que hay en el tórax, en el vientre. Entonces empiezan ya una exploración, ¿no? Todavía empírica, todavía a veces bajo presupuestos un poco animistas, pero ya se empieza, ¿no? También ya encontramos diversos tratadistas, como Aristóteles, por ejemplo, sobre reflexión acerca ya de procesos psíquicos, ¿no? Que actualmente conocemos. Aristóteles habla sobre la sensación, la memoria, el pensamiento, la inteligencia, la personalidad. Digamos, Hipócrates, lo mismo, ¿no? Digamos, también empieza a hablar sobre estos elementos de la personalidad. Y también ya la vida social, recordemos los imperios. Egipto se convierte en un imperio, ¿no? Roma se convierte en imperio, Atenas se convierte en imperio, ¿no? Y así, ¿no? Hay varios pueblos que van alcanzando una mayor complejidad social y eso también impacta pues en la psique y la conciencia humana, ¿no? Entonces tenemos ahí sociedades esclavistas donde el vínculo entre los seres humanos, o buena parte de los seres humanos, se basaba en que un grupo tenía la propiedad no solamente de la riqueza, ¿no? Sino también inclusive de la vida a través de la esclavitud, ¿no? Y ya luego tenemos por aquí en las sociedades feudales, ¿no? Ya también a diferencia de las sociedades esclavistas hay un cambio, ¿no? En la sociedad, y eso conlleva que haya una primacía de lo religioso en el estudio psicológico del hombre. Eso lo vamos a ver también la siguiente semana. El problema mente-cuerpo, lo que hablamos hace un rato, el dualismo, se va planteando con más fuerza en este momento. Y también por aquí, estudios médicos sobre salud orgánica y mental. Ya hay una preocupación sobre las enfermedades físicas, pero también sobre las enfermedades mentales, cuál es su origen, cuál es su razón.
también discusiones en torno a la naturaleza humana, ¿no? El ser humano, sus cualidades que tiene son innatas, es decir, ya nacen con él, vienen ya de herencia, o son adquiridas, son sociales, ¿no? Esto empieza ya a tener más fuerza de discusión en este momento, ¿no? Entonces, eso podríamos llamar este momento precientífico, ¿correcto? Un ratito. Y bueno, también discusiones sobre la naturaleza del conocimiento humano, es decir, hasta dónde el conocimiento humano puede conocer, ¿no? ¿Cuál es el origen del conocimiento humano? Y obviamente, pues, son elementos que han conllevado, digamos, a un conjunto de reflexiones que ya en una etapa, que se llama la etapa moderna, que vamos a verlo también en las semanas siguientes, ya empiezan otro tipo de reflexiones, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, que vamos a tocar, con bastante también, vamos a plantear varios elementos, es René Descartes, ¿no? René Descartes es considerado, en términos de científicos, como padre del método científico, ¿no? En su momento, él logra, digamos, establecer las reglas que se tiene que seguir para estudiar algo de forma científica, ¿no? De forma científica. Y por ello va a ser importante las reflexiones que hace Descartes, no solamente en torno a la ciencia, sino también a la psicología. Luego John Locke también va a ser importante el empirismo, lo vamos a ver también más adelante. Entonces, hasta ahí, con esto casi completaríamos lo que sería la mirada precientífica, ¿no? Precientífica. Ya empieza luego la etapa científica, y en la cual esa etapa científica ya involucra tener un objeto de estudio, o al menos, ya sea que esté problematizado, pero al menos ya poder establecer un método de estudio, proponer al mundo, a la ciencia, un objeto de estudio, proponer métodos, proponer temas de investigación, proponer también temas de aplicación o dónde buscar solución, ¿no? Y surgen las diversas escuelas psicológicas, ¿no? Que vamos a ver una a una en el transcurso del curso, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿se ve el cuadro por favor ahí? Sí, profesor. Pues ahí quisiera que se detengan así un ratito, así lo examinen bien, por favor. La parte superior dice antecedente de las tradiciones psicológicas contemporáneas. Es decir, lo que conocemos actualmente, cuál es su raíz, ¿no? Y ustedes pueden ver ya en la segunda línea, o en el segundo nivel, quiénes son ahí la tradición de la psicología. Hay tres ahí. ¿Quiénes son? La tradición de psicodinámica. No, en el segundo nivel, yendo de la parte superior. Hay tres cajitas ahí. Filosofía, fisiología y física. Exacto, ¿no? Entonces, la psicología, para poderse volver ciencia, ha tenido que integrar, articular estos saberes, ¿no? Sabemos ya del peso fuerte de la filosofía y la psicología, pero especialmente ya a partir del siglo XVIII y buena parte del siglo XIX, empieza también ya a sistematizar e integrar el saber de la fisiología, el saber acerca de la anatomía humana, del funcionamiento fisiológico del ser humano, por ejemplo. Pero también empieza a integrar los aspectos físicos, porque también, digamos, hay un conjunto de estímulos físicos que impactan nuestra subjetividad y generan un reflejo, ¿no? Entonces ahí tenemos esta psicología, y después ustedes pueden ver ahí la cajita, la psicología
Algunos puede haberla considerado como ciencia natural, otros como ciencia social, o otros como de repente una especie de técnica para medir lo psíquico, ¿no? Puede ver ahí, ¿no? Y ahí podemos encontrar, bueno, la psicodinámica, la psicobiología, el conductismo, el cognitivismo, la psicología social, ¿no? Entonces son elementos que nos permiten ver así, digamos, en un solo pantallazo, ¿no? El peso o las raíces sobre la cual se sustenta la psicología. Y cómo luego eso ya se evidencia ya en su desarrollo, ¿no? Entonces, un poco ya para ir concluyendo esta parte, entonces, el estudio de la historia de la psicología. Entonces, es un estudio necesario, reitero, porque es un estudio que no es solamente remontarse al pasado, sino es comprender cómo los problemas que tenemos ahora son problemas que se han venido también construyendo durante todo un proceso histórico, ¿no? Un proceso histórico. Entonces tenemos aquí qué problemas relevantes busca resolver, ¿no? Eso es un elemento. Otro, ¿qué modelo de ciencia toma para la generación de conocimientos? Y aquí también va a haber varias respuestas, ¿no? ¿Qué tecnologías de intervención diseña? Es decir, a lo largo, ya como psicología científica, ¿qué tecnologías ha diseñado la psicología para solucionar problemas concretos de la gente, de las personas, de los niños, de las sociedades, por ejemplo, ¿no? ¿Qué problemas sí resolvía exitosamente? ¿No? ¿Qué límites imponía el modelo de investigación propuesto? Y también cuáles son los fundamentos filosóficos. Es decir, en la psicología, a pesar que ya somos autónomos de la filosofía, pero dado que estamos hablando del ser humano y su vínculo con lo social y lo cultural, no podemos jamás, ¿no?, digamos, escindir el aspecto filosófico, ¿no? Siempre el aspecto filosófico está dentro también, ya sea de las personas o de la época en la cual viven, o ya sea de uno mismo, ¿no?, como investigador, como científico, ¿no? Entonces son elementos que están ahí presentes, ¿no? Y aparte de esto, bueno, está también el contexto social e histórico concreto, ¿no?, donde se sitúa la psicología. Estamos en el 2021, ¿no? 2021. ¿Qué necesidades históricas tenemos en la actualidad? ¿Qué elementos ya se ha avanzado en todo este trayecto histórico de la psicología? ¿Y qué elementos deberían seguir investigándose, deberían seguir avanzándose? ¿Qué otros deberían abandonarse de repente por ahí? Pues son respuestas que a partir de la historia de la psicología nos podemos hacer, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos por aquí, ¿no?, a este grupo de afamados psicólogos, ¿no? Afamados psicólogos, y le preguntamos a cada uno de ellos una pregunta que actualmente, digamos, sigue también en debate, ¿no? En debate. ¿Ustedes vieron esta película con este actor Joaquín Phoenix? ¿Lo ubican, no? A Joaquín Phoenix. Profesor, el que hizo Del Joker. del Joker, ajá, era. Claro, él tiene una película en la cual se llama Ella. No sé si han visto esta película, Ella. Y en la cual la película trata de que él establece un vínculo afectivo con una aplicación, que es, es como una especie de aplicativo en la cual es como una especie de inteligencia artificial de una mujer, que, bueno, solamente la puede
se puede interactuar mediante su smartphone, ¿no? Y establece contacto con ella, ¿no? Como si estuviera comunicando con una pareja, ¿no? Entonces, y logra enamorarse de ella, se enamora de ese programa, ¿no? Y luego, bueno, ocurre algunas circunstancias que lo llevan a la decepción, ¿no? Pero sería interesante que ustedes vean esa película, ¿no? Se llama Ella, ¿no? Ella, con Joaquín Phoenix. Entonces la mente sigue siendo hasta ahora, ¿no? Es decir, cómo entender que una mente humana se enamore, y él sabe, ¿no? Que no es una mujer, sino es un programa diseñado por inteligencia artificial, que, digamos, también así manifiesta emociones, manifiesta pensamientos, manifiesta intenciones, pero sigue siendo un programa. Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué es la mente? ¿No? ¿Qué es la mente? A ver. William James diría conciencia adaptativa. La mente es esa capacidad que tiene el ser humano para adaptarse a las condiciones cambiantes del medio ambiente. Eso es la mente, conciencia adaptativa. ¿Qué más? Freud, ¿no? Sigmund Freud. La mente es el inconsciente. Es aquella provincia, le llama Freud, le llama así, provincia de la mente, ¿no? En la cual están los elementos más esenciales que explican los conflictos de una persona, el inconsciente. Muy bien. Luego su seguidor y luego también enemigo intelectual de Freud, ¿no? Carl Jung diría no. El inconsciente es el inconsciente colectivo, diría Carl Jung. ¿Y qué cosa es el inconsciente colectivo? Toda esa subjetividad que heredamos de nuestros antepasados, ¿no? De nuestros antepasados. Y nosotros heredamos también, algunos dirían, desde la óptica de Carl Jung, dirían, por ejemplo, que el racismo, es decir, el menosprecio a aquellas personas que, digamos, racialmente son distintas a nosotros, no es una cuestión aprendida, es una cuestión instalada ya en nuestro inconsciente como cultura, con nuestro inconsciente como sociedad. Ya está presente, es el machismo. También sería otro elemento inconsciente, no solamente instalado en las personas, sino instalado en las culturas, en las sociedades. ¿No? Eso diría Carl Jung. Y bueno, entre ellos hubo enfrentamiento, inclusive se agarraron a golpes, se distanciaron, ¿no? Bueno, ahorita hay una película también, no me acuerdo el nombre de la película entre Freud y Carl Jung, pero bueno, si me acuerdo les pongo. En cambio, Pavlov, con su perrito al lado, ¿no? El famoso experimento de Pavlov, diría que la mente es un sistema de reflejos condicionados. Es decir, un sistema aprendido que depende de un conjunto de estímulos específicos y que dan unas respuestas específicas, ¿no? Skinner, ¿no? El célebre psicólogo radical del conductismo, ¿no? El condicionamiento operante, diría que la mente es una caja negra. No podemos saber nada de la mente, ¿no? Solamente yo sé de conductas, yo no sé qué es la mente. Y para mí es una variable extraña que no es necesaria para mi investigación, ¿no? Es una caja negra, algo que no puedo ver, y si no lo puedo ver, no lo puedo conocer, ¿no? Simplemente eso, ¿no? Entonces, Skinner sí soslaya los aspectos mentales, subjetivos, en su estudio psicológico, ¿no? Caja negra. Y también para Watson, ¿no? Que ven ahí
el que tiene ahí su ratita en el hombro, ¿no? John Watson. John Watson y Skinner son los máximos representantes del conductismo, ¿no? Y por otro lado, tenemos a Jean Piaget, ¿no? Jean Piaget. ¿Qué es la mente? Es una construcción individual, dirá Piaget. Cada individuo, según sus condiciones, según sus mecanismos de adaptación, va a construir su conocimiento, va a construir su mente, ¿no? Eso diría. Y bueno, nuestro perrito finalmente solamente quiere su alimento. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el sustento que él da? ¿Cuál es su reflexión para considerar que existe fuera de mí o fuera de todos nosotros un mundo que él llama mundo de las ideas, ¿no? Entonces su razonamiento más o menos va así, ¿no? Primero, él acepta, ojo, acepta que existe ¿qué cosa, no? Que existe un mundo sensible, ¿no? ¿Sí? Nadie puede negar que existe ese árbol, que existe ese caballo, que existe esa mesa, que existe esa casa, que existe esa ciudad. Es el mundo que mis sentidos me informan, ¿no? Mis sentidos me informan. Pero, y ahí viene el pero, él parte también de lo siguiente: mis sentidos me pueden llevar a error. A través de los sentidos, no necesariamente, o en este caso para Platón, no llego a conocimientos verdaderos. Los sentidos, ya sea el sentido visual, auditivo, todos, me pueden llevar a error. Y yo lo que quiero es alcanzar verdades máximas, ¿no? Entonces, yo acepto, dice Platón, yo acepto que existe un mundo sensible. Eso para mí está bien. Pero ese mundo sensible es un mundo también aparente. Un mundo aparente. ¿Correcto? Un mundo engañoso, pues, ilusorio, ¿no? Un mundo aparente, ilusorio. ¿Correcto? Y por lo tanto, yo sigo buscando un mundo, digamos, esencial. Y para él, ese mundo donde está, digamos, la verdad, ¿no? Donde está la verdad, donde está lo esencial, es lo que llama él el mundo de las ideas, ¿no? El mundo de las ideas. Ahí está. Y según él, fuera de mí, digamos, yo en mi vida práctica, en mi mundo sensible, ¿qué veo? Veo caballos, veo árboles, veo casas, veo personas, veo cosas, objetos diversos que mis sentidos me forman, pero la esencia de esos objetos, está, digamos, en el mundo de las ideas, ¿no? La esencia. Y por lo tanto, si yo observo caballos, ¿no? Si yo observo caballos, entonces, en el mundo de las ideas existe la idea perfecta, la idea abstracta de caballo. Entonces, aquí está. Esa sería la idea verdadera, la idea esencial de los caballos que se encuentran en el mundo sensible. También en el mundo de las ideas estaría, digamos, la idea universal de árbol. Este árbol sería la idea verdadera, esencial, de todos los árboles que existen en el mundo aparente. En el mundo aparente.
Entonces aquí, por eso él habla, ¿no? Él habla de idealismo objetivo, lo esencial. Hasta ahí, hasta lo que ustedes pueden entender. ¿Está dentro de mí o está fuera de mí? ¿Qué contestarían ustedes? ¿Qué contestarían? Según hasta lo que vamos explicando, para Platón, lo esencial, ¿dónde estaría? ¿Dentro de mí, dentro de mi subjetividad o fuera de mí? Profe, buenas. Al Sí. parecer, según Platón, lo esencial está dentro de él, ¿no? Porque la realidad, según su premisa, le puede llevar al error, o sea, lo físico, ¿no? El mundo físico, el mundo aparente, para él, ¿no? Le puede llevar a un error. Sin embargo, lo esencial, él lo tenía, era la idea, ¿no? O sea, lo tenía en su mente, algo idealista, algo Ya, perfecto. ya, sí, te Claro, es entiendo. una entelequía en sí, ¿no? Pero bueno, eso es lo que él pensaba. Ya, entiendo lo que te dices. Pero también, ¿no? Bueno, yo soy Platón, aquí. Acá está Platón en el mundo sensible, ¿no? En el mundo real. Acá está Platón. Ahora, pero la idea esencial de hombre, ¿dónde estaría? ¿En Platón? ¿Dónde estaría la idea esencial de hombre? En el mundo de las ideas, ¿no? Claro, ¿no? Eso, ¿no? Acá estaría, acá hay Platones, Aristóteles, Sócrates, Tales, Pitágoras, etcétera, hombres y mujeres, ¿no? Que son seres contingentes, que son seres de repente que viven en un mundo sensible, pero su esencia, según él, estaría aquí. Aquí sería fuera de él, ¿no? Fuera de él. Claro, acá está el individuo llamado Platón, ¿no? Sí, ahí está el individuo llamado Platón. Pero ya como clase, digamos, así como de todos estos caballos, debe existir un modelo, ¿no? Un modelo esencial, verdadero de caballo. Esa es la idea universal. También, así como existe variedad de árboles, ¿no? Ficus, ¿no? Algarrobos, etcétera, abetos, robles, ¿no? Debe haber un modelo ideal de árbol, ¿no? Entonces, ese modelo ideal no está en nosotros, ¿no? Sino está fuera del mundo de las ideas. Entonces, este es el primer elemento, ¿no? La famosa teoría de las ideas. ¿Y por qué se llama idealismo objetivo, no? Porque la idea no está en mí. Si estuviera en mí, se llamaría idealismo subjetivo. En cambio, yo considero que la idea superior o la idea universal, lo esencial, está fuera de mí. Entonces, ahí se tiene el nombre de idealismo objetivo, ¿no? Entonces tenemos acá, ¿no? Entonces, por eso también nuevamente el dualismo, ¿no? Mundo de las ideas, mundo de las cosas, ¿no? El mundo de las cosas, ¿qué cosa es? Temporal. No hay eternidad en el mundo de las cosas. Es cambiante, es imperfecto. Aquí hay individualidades, ¿no? Y está gobernado por lo sensible, ¿correcto? Y son copias temporales, como diría él, ¿no? Son copias, no son la esencia, son copias, son copias. En cambio, en el mundo de las ideas, sí encontramos los modelos eternos, los cuales, obviamente, para redundar, eternos, no cambian. Ahí viene otra idea. ¿Qué pasaría si cambian lo esencial? Entonces ya no sería, ¿no? Entonces entra ahí una contradicción, que dentro del esquema de Platón, obviamente,
él no lo considera, ¿no? Para discusión sí, ¿no? Pero, profesor, ¿los conceptos no cambian? Claro que cambian, pero dentro de la lógica de Platón, para él, todo aquello que es esencial tenía que ser inmutable, inmodificable. Aparte de ello, perfecto. Aparte de ello, válido para todos, universal. Y ya no captado a través de los sentidos, sino captado a través de la razón. Entonces tenemos este nivel, ¿no? Tenemos este nivel. Y entonces, según él, se da un paso. El mundo de las ideas existe eternamente, ¿no? Entonces hay una especie de paso en un momento determinado hacia el mundo de las cosas, ¿no? Y cuando tú pasas, ya en el caso del ser humano, del mundo de las ideas al mundo de las cosas, olvidas una serie de cosas que contemplaste en esta realidad, ¿no? Ahora te limitas a recibir lo sensorial, pero, y ahí viene el pero puedes recordar desde el mundo sensible esto que es el mundo de las ideas, ¿no? Puedes recordar. Pero lo que quiero que quede claro, hasta aquí, vamos a seguir avanzando, es que la idea de estos dos órdenes, de estos dos mundos, mundo de las cosas, gobernado ¿por qué? ¿Gobernado por qué? ¿Por qué está gobernado? Por los sentidos. Los sentidos. En cambio, el mundo de las ideas, ¿por qué está gobernado? ¿Por qué estaría gobernado el mundo de las ideas? Si aquí es los sentidos, en el otro, ¿qué sería? La esencia. La esencia, y para conocer la esencia tienes que usar ya no los sentidos, sino tienes que utilizar la razón. La razón. La Entonces, razón. el mundo de las ideas, para llegar a ese mundo, para contemplarlo y para llegar a lo perfecto, no es a través de los sentidos, no es a través de las experiencias, no, es a través de la razón. Y es por eso que prácticamente en el mundo griego, en el caso de Platón, va a haber casi una especie de culto a la razón como aquella cualidad humana que justamente hace que sea humano. La razón, porque le permite contemplar lo perfecto. En cambio, lo sensible, no. Lo sensible te engaña. Lo sensible puede estar afectado también, ¿no? Si conforme vamos pasando de años, de repente nuestros sentidos también van afectándose, ¿no? Ya no oigo bien, ya no veo bien, ya no huelo bien, ¿no? Entonces, pueden llevar a error, ¿no? Pueden llevar a error. Ahí se ve. Sí, profesor. Ya, entonces, en términos de lo que es teoría de las ideas, ya hemos visto, ¿no? Dos mundos, nuevamente el dualismo en lo ontológico, pero también va a haber dualismo en torno al hombre, ¿no? Al hombre, teoría del hombre, ¿no? Primero, el hombre es alma inmortal prisionera del cuerpo. Ese es el concepto que tiene Platón del hombre. Es un alma inmortal. Entonces, el hombre que tiene alma, ¿y qué más? ¿Qué más tiene? Alma y qué.
Cuerpo. Mi cuerpo. Pero acá hay una cualidad, ¿no? Inmortal prisionera. A ver, inmortal prisionera. Muy bien. Entonces el alma es inmortal según la concepción platónica, es prisionera y es esencia. Ese es otro elemento importante, ¿no? Ya lo concibe como la esencia. En cambio, el cuerpo es mortal, perece, ¿no? Tiene un tiempo de vida, ¿cierto? Es cárcel, es el lugar donde está encerrado el alma, ¿no? Y es apariencia. Entonces vienen dos categorías que también son importantes en la filosofía. Una cosa es ser esencia y otra cosa es ser apariencia, ¿no? O sea, si bien es cierto, son una unidad, porque a través de la apariencia se muestra la esencia, ¿no? O la esencia se expresa una apariencia, pero para Platón, digamos, la esencia no estaría en algo que es, digamos, contingente, algo que de repente perece, ¿no? Sino en algo que es inmortal, ¿no? Y por lo tanto, ahí viene otro elemento, ¿no? Esa alma, que es inmortal, prisionera, y que es la esencia de todo cuanto es el hombre, puede transmigrar, puede vivir varias vidas, ¿no? Y por lo tanto habitar innumerables cuerpos, ¿no? Entonces, si yo considero eso, obviamente voy a tener una visión distinta en cuanto al ser humano, ¿no? Transmigración. Y eso involucra liberación, y obviamente la idea es que esta alma, ¿no? Esta alma que ha vivido prisionera en un cuerpo, esta alma, en un momento, ¿no? De esa transmigración, digamos, ¿a dónde tiene que llegar? ¿A qué mundo? ¿Al mundo sensible o al mundo de las ideas? ¿A dónde llegaría? Las ideas. Claro, tendría que llegar a contemplar lo perfecto, a reencontrarse, porque también Platón considera que nosotros ya hemos estado en ese mundo. Solamente que en un proceso, digamos, nacimos como una especie de accidente, le llama así Platón, tuvimos un accidente, ¿no? ¿Cuál fue tu accidente? Que tu alma, que estaba muy bien en el mundo de las ideas, cayó prisionera de un cuerpo. Y tú naciste, ¿no? Tú naciste. Y vives una vida, ¿no? Según el tiempo de vida que tengas, pereces y nuevamente retorna, ¿no? Entonces, ese es un elemento que ya nos deja ver cómo Platón, en términos del hombre, en términos antropológicos, eso va a tener una consecuencia en la psicología, ¿no? Entonces, la psicología, ¿a dónde se abocaría? ¿Al cuerpo o al alma? Desde esa perspectiva, ¿a dónde se abocaría la psicología? ¿Al cuerpo o al alma? El alma. El alma, ¿no? Porque es lo esencial. Del cuerpo, claro, como decía, ¿no? Del alma se encargará el psicólogo, ¿no? Inclusive por ahí alguno dice, se puede encargar hasta el filósofo, ¿no? El filósofo. Y en cambio del cuerpo se encarga el médico, ¿no? Se encarga el médico. De sanarte, ¿no? Digamos, de las complicaciones que en el transcurso de tu vida puedes tener el cuerpo, ¿no? Entonces, todo esto, fíjense, ya va dando una forma de ver al hombre, ¿no? Por eso el dualismo es también una corriente filosófica muy antigua, que justamente fue sistematizada ya con mayor digamos, nivel por Platón, ¿no?
Y aquí tenemos, ¿no? Justamente viene la idea de la reminiscencia, ¿no? Ya respondimos, ¿no? Digamos, existen dos mundos, mundo sensible y mundo de las ideas. El más esencial es el mundo de las ideas, ¿correcto? En términos de ser humano, el ser humano es un ser dual, pero lo más esencial no es el cuerpo, sino es el alma, ¿no? Y ahora, en términos de conocimiento, ¿qué cosa es conocer para Platón? Para Platón, en pocas palabras, conocer es recordar. Recordar. Pero recordar ¿qué cosa? ¿Qué cosa tiene que recordar el ser humano ahora, en este mundo sensible? ¿Qué tiene que recordar el ser humano? A ver si me han seguido en la hilación de las ideas. ¿Qué tendría que recordar ahora que vive acá en este mundo sensible? ¿Qué tendría que recordar el ser humano? Las experiencias durante la vida. Ya, las experiencias de la vida. Pero las experiencias, ya está bien, ¿en el mundo sensible o en el mundo de las ideas? En el mundo sensible. Ya, muy bien. A ver, veamos con eso. Primero, porque todo está concatenado, ¿no? La idea de alma, la idea de dos mundos, la idea del conocimiento. Ya hemos dicho, ¿no? El mundo sensible solamente me da apariencias, es cambiante, es contingente, lo conozco a través de los sentidos y solamente me permite dar una opinión. Una opinión. En cambio, el mundo inteligible o mundo de las ideas es un mundo para él real, inmutable, no cambia, un mundo necesario, es decir, en el sentido de que es y no puede ser otra cosa, se accede a través de la razón y nos proporciona episteme, que para el tiempo de Platón se entendía como verdad o ciencia. Ciencia, ¿correcto? Entonces, ¿qué decimos? ¿Por qué el conocimiento es recordar? Decíamos, este ser humano ha nacido y está en el mundo sensible. Entonces está en el mundo sensible, ¿no? Está en el mundo sensible y, digamos, antes, ¿dónde ha estado? En el mundo de las ideas. Ah, ya, profe. Entonces es en este caso que él recuerde lo que tenía en el mundo de las ideas. Exacto, exacto. Entonces, él nació como accidente, ¿no? Como un accidente nació, y su alma antes, ¿dónde vivía? ¿Dónde vivía? ¿Dónde vivía su alma? Según Platón, ¿dónde vivía antes su alma? ¿En qué mundo vivía? En el mundo inteligible. Claro, el mundo de las ideas, ¿no? Y su alma, cuando vivió ahí, presenció la idea de justicia, de bien, número, las ideas esenciales de las cosas, etc. Su alma presenció. Y ahora cayó a este mundo sensible. Su alma es prisionera de un cuerpo. Entonces, ¿en qué consistiría conocer, según Platón? En recordar, digamos, los conocimientos, las esencias, los modelos que yo presencié durante mi existencia en el mundo de las ideas. Por eso se dice, ¿no?, que el conocimiento es un proceso de reminiscencia. Como es una palabrita de repente un poquito complicada, para abreviarlo, es un recordar. ¿Recordar qué cosa? Que yo estuve en el mundo S sensible o en el mundo I de las ideas.
¿S es sensible o I de las ideas? De las ideas. De las ideas. Es recordar, el conocimiento es recordar, recordar que estuve en el mundo de las ideas, ¿no? Es eso. Entonces, de esta forma, entiende Platón para su época, para su contexto histórico, qué cosa es conocer, ¿no? ¿Qué cosa es conocer? Pero nos está dando también un dato importante, ¿no? Que conocer involucra llegar a la verdad. Algo que hasta ahora la ciencia sigue siendo una tarea, ¿no? Que también conocemos a través de la ciencia. Tú puedes tener mucha opinión, pero si tu opinión no se basa en un fundamento, bueno, será muy respetable tu opinión, pero digamos, hay otras formas de comprender, ¿no? Entonces, si bien esto puede ser de repente algo así polémico, pero ya nos está dejando algunas pistas Platón, ¿no? Para conocer, tenemos que conocer racionalmente el mundo. Racionalmente el mundo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a quedarnos ahí ya por la hora. Vamos a quedarnos ahí. No sé si hasta ahí tienen alguna cosa.